Hola mis queridas y queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Quería aprovechar este espacio para mandarle un saludo súper especial a mi querida María Tobar, que el día de hoy está cumpliendo años. Mari, espero que te la pases muy bien, que Dios te bendiga, que sean muchos, muchos años más con mucha salud, al lado de tu familia, de tus seres queridos. Me da gusto que pueda yo estarte acompañando en esta cuarentena y en tus días. Espero de todo corazón que estés muy muy bien de salud. Te mando un fuerte abrazo, besos y le pido mucho a Dios que estés bien, que sean muchísimos años más de vida y pues happy birthday to you. Te quiero mucho, besos. El baile de los ángeles, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 6. Conteniendo la temblorosa respiración, se puso de pie, por lo visto, para comprobar cómo estaba el pastel. No soy una compañera que haya que vencer, Galen. Dejando de lado el enfado por su limitada existencia y su respuesta visceral hacia Galen, flirtear con lo que él le estaba ofreciendo era pura locura. Cuando Galen extendiera sus propias alas y volara fuera del refugio en su servicio a Rafael, tal vez durante una década, tal vez un siglo, le dolería. Lo había sabido cuando salió del dormitorio, estando dispuesta a arriesgarse, pero su beso, oh, ese beso pecador y adictivo, había cambiado la balanza. Si permitía que eso fuera más allá, no solo le dolería cuando se fuera, la rompería. No malgastes tus esfuerzos en mí. Tengo que vivir una eternidad como soy, un ángel atado a la tierra. No me muestres ningún atisbo de lo que podría ser, para luego desaparecer, pensó. Galen no dijo nada en respuesta, pero se comió el pastel con abierto aprecio cuando ella lo declaró terminado, y se sentó en silencio mientras ella leía en voz alta un libro que él había metido en su bolsa. ¿Cómo había sabido que no podría vivir sin libros, sin palabras, este guerrero bárbaro? Más tarde empezó a enseñarle la intrincada estructura de poder de la cátedra y, por lo tanto, el mundo. Fue una noche extraña y encantadora, un sueño confuso. Yesamí quería que rompiera el día, pero lo hizo, con un estallido espectacular de color en los cielos. Llevándola volando a su casa, Galen entró con ella por la cocina. Había sido limpiada meticulosamente en su ausencia, hasta que casi creyó que había imaginado la explosión de rojo más oscuro. ¿Deseas quedarte aquí, Yesamí? Sí. La noche se había ido y con ella un espejismo que podía destruirla. Este hogar era su paraíso. Años de cuidado para crearlo y no podía permitir que fuera manchado o robado. Galen asintió, girando la cabeza hacia el patio. Es defendible si cooperas con tu guardia. Por supuesto. Las piedras pavimentadas estaban cálidas bajo sus pies cuando volvieron a salir a la mañana una vez más. El beso del viento causado por el ángel de alas negras al aterrizar a escasa distancia, frío. Jason. Galen habló unas cuantas palabras en voz baja con Jason antes de regresar a su atención a Yesamí. Él estará contigo hoy. Yo regresaré para decirte si es seguro enseñar en la escuela. Con eso, extendió sus alas y se elevó al cielo. Una criatura de poder puro y crudo, una que cazaba a lo que le habrían silenciado de la manera más cruel. Un sonido de alas. Apartando su atención del ahora cielo vacío, dijo: Tengo un nuevo libro para ti, a Jason, aquel ángel que era otro de los que ella no había enseñado. Sencillamente había aparecido un día en el refugio como un chico completamente crecido. Yesamí nunca le habría preguntado a Jason qué vida había tenido antes de llegar al refugio, pero sabía que lo había marcado, dañado su crecimiento emocional hasta el extremo de que tenía problemas para crear vínculos de relación. Era su penetrante soledad en lo que lo hacía resonar la suya propia. Pero el enigmático ángel mantenía su distancia incluso de las mujeres que se habrían acostado con él al más mínimo aliento, prefiriendo cortejar a las sombras. Gracias. La luz
Hizo brillar el cabello que llevaba justo por encima de sus hombros, los mechones de ébano cortados en capas que hacían sombras sobre las limpias líneas de su rostro y el enroscado misterio del dramático tatuaje que le cubría el lado izquierdo. El vampiro que atacó ha sido rastreado hasta la corte de Alexander. Su gente niega todo el conocimiento de la acción del hombre. ¿Cuál es tu opinión?, preguntó. ¿Por qué Jason, a pesar de sus cicatrices, o tal vez por causa de ellas, tenía una manera de ver a través del corazón de las cosas, no cegado por el prejuicio o la emoción? En muchas cosas era el opuesto a Galen. Tan sutil y astuto como Galen, era contundente y directo. Sé cuándo retirarme, cuándo calmar a mi oponente con un falso sentido de seguridad, y cuándo lanzar un golpe final y victorioso. Le había dicho que no malgastara sus esfuerzos con ella, pero en lo más profundo de la parte más secreta de ella había una pequeña e imprudente voz que quería que él presionara, que persiguiera, que se abriera paso a través de las barreras defensivas de Jessamine, que había puesto en su camino. Peligroso. Sería peligroso para su corazón darle cualquier entrada, pero ser tan deseada puede que valiera la agonía posterior. Creo, dijo Jason, su voz deslizándose sobre su conciencia como humo oscuro, que la corte de Alexander dice la verdad sobre esto. Él tiene su propio grupo de asesinos. Incluso el peor de ellos es 10 veces mejor que el vampiro que Galen ejecutó. Rafael sabe que debe ser cuidadoso. Como guardiana de sus historias, Jessamine debería haber sido neutral en la guerra que se avecinaba, pero tenía una debilidad en su corazón por el más joven de los arcángeles. De niño había tenido una risa tan deliciosa, al menos hasta la locura inexorable de su padre y la terrible decisión de su madre, acabar con la vida del compañero que amaba con cada aliento de su cuerpo. Incluso cuando se hizo claro a una edad muy joven que su poder superaba de lejos el suyo, Rafael siempre le había tratado con respeto. Aunque él tenía que estaba cambiando, tal vez era inevitable la fría arrogancia que veía con tanto poder. Cada vez que regresaba al refugio, veía menos al niño que había sido y más a letal criatura que era miembro de la cátedra. Dimitri, dijo Jason en respuesta a su pregunta, se ha asegurado de que no haya espías capaces de acercarse lo suficiente para ser una preocupación. ¿Y tú te has asegurado de que Rafael tenga sus propios espías en la corte de Alexander? Jason mantuvo su silencio sobre su punto. Su rostro, marcado por las inquietantes curvas y líneas de un tatuaje que él no había explicado jamás, y que podría ser tanto un tributo como un recordatorio creado con un exquisito dolor, siguió sin caminar de expresión, pero lo conocía desde hacía demasiado tiempo para ser engañada. Mirándola a los ojos, él dijo, Galen no tiene esposa, ni amante, no ha hecho promesas a ninguna otra. Hacía mucho que había dejado de sorprenderse por cómo Jason sabía lo que sabía, pero sus palabras le hicieron contener el aliento. Su corazón se aceleró. ¿Soy tan transparente?, preguntó, sintiéndose vulnerable, expuesta. No, una pausa. Pero Galen ha hecho su reclamo patente. Rozando con el dedo la cremosa pluma tocada por el más ligero de los sonrojos que había robado, Galen consideró lo que Dimitri le había contado sobre las lealtades del vampiro muerto. Era improbable que Alexander estuviera involucrado, pero alguien de su corte le tenía ganas a Jessamine. El problema, por supuesto, era que el territorio de Alexander era vasto, su corte una colmena extendida. No sería fácil centrar el objetivo, pero Jessamine estaba a salvo. Seguiría bajo protección al tiempo que fuera necesario. Galen no confiaba fácilmente, pero había conocido a Jason antes de llegar al refugio. Había visto al ángel cubierto de sombras luchar con aquella extraña espada suya. Una tormenta letal y violenta fue el único motivo por el que dejó a Jessamine a su cargo. Tenía toda la intención de ser él quien estuviera de turno por la noche. Ningún otro hombre iba a sentarse en su cocina y observarla moverse con gracia y economía de movimientos mientras cocinaba, y se esforzaba por no mirarlo. Cada mirada rodeada había sido una caricia, un quiebro en el muro de su armadura. Quería arrastrarse ese sonrojo hasta su rígida polla,
decirle que podía tocarle tan a menudo como quisiera y que sería su esclavo si también usaba su boca. Por todas partes, jurando que un día deslizaría su mano sobre aquellas curvas sutiles, aquella sedosa piel, mientras ella se retorcía debajo de él, impotente en su placer, deslizó la pluma para guardar a un buen recaudo y abrió las alas. Era casi la hora de volar con el grupo de guerreros que Rafael había destinado al refugio, el primer paso para evaluar su disposición para la batalla. En aquel momento, un ángel de alta y esbelta con la piel de lujurioso ébano y alas que seguían el patrón de una mariposa, con sus marcas naranjas y negras, aterrizó en el camino frente a él antes de poder levantarse. «Señor», replegando las alas, inclinó la cabeza con una pequeña inclinación respetuosa. La melena plegaba de rizos, trenzados cerca de su cráneo. «Ya no soy tu comandante, Saria». Un pequeño diente blanco apareció en una traviesa sonrisa, formándosele hoyuelos en ambas mejillas. «Ya sea un territorio de Rafael o en el de Titus, eres mi comandante». Augustus está de acuerdo. Había tenido la esperanza de que algunos a quien comandaba le siguieran, pero no se había esperado a estos experimentos guerreros, ambos con altas posiciones en el ejército de Titus. «Sois bienvenidos», dijo, agarrándole el antebrazo con familiar saludo, «pero tendréis que probar vuestra lealtad a Rafael». Una ceja levantada. «¿Crees que soy un espía?» No se sentía insultada, simplemente era la curiosidad que le hacía una dotada exploradora. «Creo que ser maestro de armas tiene mucho más matices de los que antes imaginé». Asintió hacia ella para que lo siguiera de vuelta al baluarte. Era demasiado peligrosa en su fuerza para no ser llevada inmediatamente a la atención de Dimitri. «¿Cómo está Orios?» «Contento, orgulloso como padre». Otra chispeante sonrisa. «Titus es un oso herido dividido entre el mismo orgullo y la furia de haberse quedado sin tus habilidades, pero las mariposillas saben cómo calmarle». Los niños eran escasos, muy raros entre los inmortales, y Titus no tenía ninguno de su propia sangre, pero adoptaba a los niños de sus guerreros caídos en la batalla. Les daba a los pequeños vidas que les convertían en adultos mimados e indulgentes, que a pesar de todo eran dulces por naturaleza. Tienen su lealtad. Solo después de Saria entrar en frialdad de las paredes de piedra del baluarte preguntó: «¿Mis padres?» «Tu padre mantiene un ojo sobre la fuerza de Alexander». Galen se había esperado aquello. Su padre era el segundo de Titus. «Tu madre». Saria tocó a propósito la piedra con su ala, como probando la textura. «Ha empezado a entrenar a la nueva remesa de reclutas». Tanae debía haber conocido la decisión de Saria de desertar. Era algo que se esperaba y que se observaba después de la marcha de un comandante, y aún así no había enviado ningún mensaje con la exploración. De su padre, Galen nunca había esperado nada más allá de su educación como guerrero, pero se había pasado décadas intentando ganar una palabra de alabanza de su madre, sabiendo todo el tipo que la buscaba era un esfuerzo sutil. El quid de la cuestión era que Tanae era algo anormal entre la raza angelical, una guerrera, talentosa y orgullosa, que nunca deseó tener hijos. Para ser justos, educó a Galen con escrupuloso cuidado, y aunque las mariposillas intentaron hacer de él una mascota consentida, un intento que él rechazó con ferocidad infantil, siempre fue Tanae a quien él intentó impresionar, hasta que comprendió que su indiferencia no estaba planeada para motivar a llegar más alto. Era algo profundo. La comprensión de aquello había roto el corazón del niño que fue. «Necesitaré regresar a la corte de Titus para presentar mi salida formal», dijo Saria. Su tono le decía que no pensaba nada raro sobre sus preguntas. «¿Puedo llevar una carta conmigo para tus padres?» El chico herido, que una vez fue hacía mucho que había desaparecido, sustituido por un hombre que jamás se ocultaba de nada, sin importar lo devastado que fuera. «No, no hay necesidad». Tan alejado de la corte que su madre llamaba hogar, podía finalmente darle a Tanae la única cosa que siempre había querido, la libertad de olvidar que se había visto obligada a la odiada debilidad por el niño que llevaba en su seno.
Viene Care, dijo Jason, un instante antes de que el rostro del sanador apareciera en la puerta de la biblioteca donde Jessamine estaba sentada. Con ojos antiguos en un rostro joven y el esbelto y gracioso cuerpo de un bailarín, Care era el más dotado de los sanadores entre los ángeles. Sus facciones tan delicadas que eran casi femeninas, pero nadie jamás lo confundiría con otra mujer. Entrando con pies tan silenciosos como los del felino, que llevaba a sus pies, tomó asiento frente a ella. El dorado castaño de sus alas acarició como un beso la gruesa alfombra del tono cobrizo. Hola, Jason. El gato saltó para colocarse sobre la mesa junto a él mientras hablaba. Un pequeño Sphinx, de color gris humo con ojos de un luminoso dorado. Care. El ángel de alas negras susurró mientras se alejaba y salía de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me preocupo por nuestro hermoso Jason, dijo Care, mientras miraba pasada en la pesada tabla de madera tras la cual Jason hacía guardia. Cuando se sobrevivió a lo que sospecho que ha sobrevivido él, realmente no queda mucho a lo que temer. La mano de Jessamine se cerró en un puño sobre el amarillo pálido de su vestido, su mente dando vueltas sobre el silencioso pánico que coloreaba sus interacciones con Galen. ¿No es eso un don? Care sacudió la cabeza, su sedoso cabello negro rozándole los hombros. Debemos tener algo a lo que temer, Jessamine. El felino ronroneó cuando le acarició el pelaje con esbeltos dedos. Así como debemos tener algo por lo que sentir esperanza. Jason no tiene ninguna de las dos cosas. Y un hombre así, susurró Jessamine, no tiene motivos de vivir. La preocupación atravesó su alma por el ángel que tenía una voz tan atrayente que le hacía la competencia a la de Caliani, pero cuyo canto hacía que se le formaran lágrimas en el corazón. Rafael, dijo, su voz temblando de alivio. Jason le ha dado su lealtad a él, y Rafael no le dejará marchar. Sí, hay algo que decir a favor de la arrogancia de ese joven. Una ligera sonrisa, porque Care también tenía un favorito. Así que he oído que el gran bruto de Rafael ha aceptado como maestro de armas. Está cortejándote. Jessamine levantó la cabeza de golpe. Que Jason lo sepa, lo entiendo, incluso aunque no puede explicarlo, pero tú has estado trabajando en la galena durante días. Una frágil recién nacida, el primer niño nacido en el refugio durante 5 largos años, había concentrado el interés de Care. ¿Y el bebé? Care había prohibido visitas, si no el vestíbulo de salas de curación habría estado enterrado entre alas. Sus gritos enfadosos me convocaron en lo profundo de la noche. Será diminuta, pero no le gusta ser ignorada. Prefiero pensar que nuestra pequeña duendecilla será una guerrera. Con los ojos brillando con una luz que era única en Care, se inclinó hacia la pulida madera de la mesa. Y en cuanto a tu bruto, le dejaste que te llevara a volar. ¿Pensaste que nadie lo notaría? Jessamine tragó. No puede ser, Care. ¿Por qué? Obligándose a aflojar el puño, miró a los cálidos ojos del remarcable castaño, levantando la costra sobre la más dura de sus heridas. Creo que realmente me desea. El recuerdo de su dureza apretándose contra su abdomen, su boca tan hambrienta sobre la suya, su mano apretando la barbilla con masculinidad posesiva. Y no negaré la profundidad de mi propia atracción, que la palabra más pálida para expresar el salvajismo que Galen despertaba en ella. ¿Y aún así algo te retrae? Aunque sepa que es pensar demasiado por adelantado, dijo, restregándose una mano sobre el corazón en un inútil intento de calmar el dolor interior. No puedo evitar imaginarme su amargura cuando comprenda que estar conmigo significa tener sus alas atadas, su linaje acabado. Porque Jessamine jamás arriesgaría a un niño a llevar la misma dolorosa existencia que ella soportaba. No seré el peso que le impida llegar a los cielos. La voz de Care fue suave cuando replicó, sus palabras inmisericordes. Galen no parece ser un hombre al que le falte el coraje. Lo que estás diciendo sobre él me hace pensar menos de ti, vieja amiga. El hielo recorrió la espina dorsal.
Las palabras de Kier fueron un eco doloroso que lo que Galen había dicho en el saliente de su nido. ¿Me estás llamando cobarde?, dijo con un susurro ahogado. ¿Me estás diciendo que me escondo tras mi ala? Hasta aquí el capítulo 6 de El baile de los ángeles. Gracias por escucharme.